Gálatas 4:4-7. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Ahora sí, Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, versículo 37. ¿Cuántos podemos decir amén? En alta voz lo vamos a leer 2 veces. Porque nada hay imposible para Dios. Otra vez. Porque nada hay imposible para Dios. Otra vez. Porque nada hay imposible para Dios. Lo repetimos la última. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Vemos en la vida en el Evangelio de Lucas, como sabemos, Lucas no fue un discípulo como tal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que él dice que tuvo que recopilar la información y es un evangelio que nos habla de muchos detalles que no nos dicen los demás evangelistas. Los demás evangelios. Lo cierto es que, como ya se mencionaba en la dirección del culto, si queremos saber acerca de la infancia de Jesús o algunos detalles, Lucas nos da esta información precisa. Y quiero que veamos lo que el evangelista nos escribe aquí en el primer capítulo. Tenemos entonces del verso 1 al verso 4 la introducción, la dedicatoria de este evangelio. Y a partir del verso 5, Lucas comienza su narración presentándonos a los padres de Juan el Bautista. Nos dice entonces el evangelista Lucas que el papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías, que significa Jehová recuerda. ¿Qué significa Zacarías? Jehová recuerda. Zacarías era un sacerdote perteneciente al turno de Abías, uno de los 24 turnos en el que David había dividido el sacerdocio de acuerdo a 1 de Crónicas, capítulo 24. Este sacerdote llamado Zacarías tenía una esposa y ellos estaban ya avanzados en edad. La Biblia dice que su esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth, que significa juramento de Dios. ¿Qué significa Elizabeth? Muy bien. Ella en este caso, al igual que su esposo, descendían de la familia sacerdotal de la tribu levítica, es decir, de Aarón. Ella y su marido eran devotos judíos, solícitos en observar las escrituras del Antiguo Testamento y eran íntegros en lo moral, pero también en lo ceremonial. Descendían de una dinastía sacerdotal. Entonces, ellos dos eran hombres piadosos, era un matrimonio de ejemplo, de mucho ejemplo para muchos. Pero nos narra el evangelista Lucas que esta pareja no tenían hijos.
lo que para cualquier judío de aquel tiempo era una condición de oprobio, de crítica, de vergüenza. Entonces, a partir del versículo 5, nosotros vemos que el ángel, a partir del verso 5 hasta el verso 25, un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y en este caso su ministerio. Entonces nos dice en el versículo 8, aconteció, del 8 al 10, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Un día nos dice la Escritura en estos versículos que Zacarías estaba cumpliendo sus deberes sacerdotales dentro del santuario y había sido escogido por suertes para quemar incienso en el lugar santo. Aunque la Biblia no nos dice la hora específica en la cual se ofrecía el incienso, lo cierto es que la Biblia sí nos especifica que ese día le tocó a Zacarías. Pero hay algo más que nos dice la Escritura, que toda la multitud del pueblo estaba reunida en el santuario y que estaba orando. Estaba ministrando el sacerdote y el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Orando. Entonces esto fue inspirador. ¿Y saben qué ocurrió? Una visitación de un ángel. Cuando el pueblo ora, cuando los sacerdotes toman su lugar y también interceden y los sacerdotes ministran y el pueblo ora, ocurren grandes cosas. Y aquí no fue la excepción. Nosotros vimos el pueblo orando, el sacerdote ofreciendo el incienso en el lugar santo y se preparó un ambiente de oración apropiado para una revelación que venía de parte del Señor. Entonces vemos los versículos del 11 al 14 que se apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar. Es lo que nos dice los versículos 11 al 14. Dice, y se le apareció, lea conmigo, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Estos versículos nos narran que al principio Zacarías se sintió aterrado, pero el ángel lo calmó, porque ninguno de sus contemporáneos, los sacerdotes de aquel tiempo, habían visto una visión así. Nadie había visto un ángel. Tengo un testimonio y yo le creo de un hermanito que está aquí, que él vio un ángel. Amén. Amén, hermano. ¿Verdad que gracias al Señor por nuestro hermano que tuvo ese privilegio, ese alto honor? Pero hermanos, yo nunca he visto un ángel. Y la Escritura nos hace ver que esto como que de alguna manera hizo que Zacarías se sintiera como perturbado, demasiado sorprendido. Y creo que no era para menos, porque nadie había tenido una experiencia así. Pero el ángel le tranquilizó y le dio buenas noticias. Esas buenas noticias eran que le nacería un hijo que su esposa Elizabeth tendría. Y
le daban el nombre, debía llamarse Juan, que Juan significa el favor de Dios o la gracia de Dios. Eso es lo que significa Juan, la gracia de Dios o el favor de Dios. Ahora nuestro hermano ya sabe lo que significa su nombre, el favor de Dios o la gracia de Dios. Además de que traería gozo y júbilo a sus padres, porque pues había esterilidad en Elizabeth. También la Biblia dice que sería de mucha bendición el ministerio de Juan el Bautista. Y el versículo 15 nos dice que sería grande, dice el verso 15, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué hermoso, hermanos, qué hermosa noticia. Que su hijo fuera lleno del Espíritu Santo desde el vientre de mamá. Qué hermoso, qué hermosa experiencia. El niño iba a ser grande a los ojos del Señor. Y eso es lo que nos debe de importar también a nosotros como padres. Porque la única clase que verdaderamente, la única clase de grandeza que realmente importa es que nuestros hijos sean grandes delante de Dios. Pueden ser grandes ante el mundo, que está muy bien. Pero hermanos, qué mejor que ser grande para con nuestro Dios. Esa es la grandeza que realmente importa. Y podemos nosotros orar de esta manera: Señor, que mis hijos sean grandes delante de ti. No sé qué tipo de oración o cómo le habrá pedido Zacarías este hijo a Dios, porque dice el verso 13, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo. Esto nos hace ver que Zacarías oraba por esa necesidad que él tenía y Dios se la cumplió. ¿En qué momento? En un tiempo cuando el pueblo estaba orando y cuando él estaba sirviendo al Señor. Queremos bendiciones, sírvele al Señor. Y en el camino Dios nos las ha de conceder para la gloria de su precioso nombre. Bien, este niño o este hijo que Zacarías y Elizabeth tendrían, dice la Escritura que no bebería vino jamás, no bebería licor, sería grande espiritualmente, sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre. Cuando este bebé estaba en el vientre de Elizabeth, allí sería ya lleno del Espíritu Santo. Y también vemos que él era el precursor, él debía de preparar el camino para el ministerio tan hermoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos entonces que el Espíritu de Dios lo iba a llenar desde el vientre. Juan iba a ser preparado para su misión como precursor de Cristo. Sería grande en su papel como heraldo del Mesías, y que muchos del pueblo judío, a muchos del pueblo judío haría volver al Señor. Su ministerio sería parecido al del profeta Elías, que cuando hizo que el pueblo volviera al Señor y les dio una prueba de que Jehová era el verdadero Dios. También Juan el Bautista sería ese precursor que a muchos del pueblo de Dios los haría volver, en este caso al Señor, y ya entonces prepararle el camino a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su predicación volvería, dice el ángel, que su predicación volvería el corazón de los padres que habían descuidado
la vida espiritual de sus hijos. Dice entonces también que volvería los corazones de los hijos rebeldes en este caso a nuestro Dios. Era ese el ministerio de Juan el Bautista. Trabajaría por reunir del mundo judío una compañía de creyentes listos para el encuentro con el Señor, con nuestro Dios encarnado, cuando Él apareciera. Entonces este es un ministerio digno de cualquiera de nosotros también. Debemos de interceder porque haya muchos que quieran tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ese sea nuestro ministerio de intercesión, que hagamos volver el corazón de los padres a los hijos y que también esos hijos rebeldes se vuelvan a un Dios vivo y de poder. Juan el Bautista tendría un gran ministerio, pero para esto él iba a ser lleno desde el vientre, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que revistámonos de ese poder y sirvamos a nuestro Dios. Todo está maravilloso, todo está hermoso. Me encanta leer esto, de verdad. Creo que nos deleitamos. Qué privilegio de este sumo, bueno, no era sumo sacerdote, este sacerdote. Qué privilegio de esta mujer Elizabeth, avanzados en edad, ya tal vez contra esperanza, ellos creyeron y seguían pidiendo y Dios finalmente les concedió. Pero hay algo que me llama la atención y que quiero que consideremos en esta tarde. Este gran hombre temeroso de Dios, este gran hombre que servía a Dios con todo su corazón, con esa pasión, este hombre que tuvo una revelación divina, sucedió algo. Tuvo falta de fe. Tuvo falta de fe. El versículo 18 nos dice: dijo Zacarías al ángel, cuando el ángel le revela todo esto: ¿en qué conoceré esto? Yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y aquí aquí radica la falta de fe. ¿En qué conoceré esto? Mira, Gabriel, yo ya estoy grande. ¿No ves a mi mujer cómo está? Ya somos adultos, ya la edad de los pañales se nos ha pasado. Ya no. Esto no puede ser. ¿En qué conoceré esto? Tanto él como su esposa eran ya demasiado viejos para ser padres de un bebé. Y su pregunta expresa las dudas que él tenía en su corazón. Tal vez él muchas veces pidió, y a veces nosotros pedimos las cosas, pero tal vez ni siquiera las creemos que Dios nos las va a conceder. Pero hay que pedir y pedimos, pero muchas veces no lo creemos. ¿En qué conoceré esto? Zacarías expresó sus dudas, por lo que él pedía una señal. Dame una garantía, porque para mí es imposible. Garantízame que lo que me dices es verdad. Hay dos cosas que Zacarías olvidó. La primera, que la promesa venía de Dios mismo. No venía de un hombre. No se lo estaba prometiendo el pastor, el sacerdote, el ministro, el líder de la alabanza. No se lo estaba prometiendo ser humano. Se lo estaba diciendo a alguien que tiene todo el poder para hacerlo,
porque nada hay imposible para Dios. Dios se lo estaba diciendo, y si Dios se lo mandaba a decir, es porque lo iba a hacer. Algo más que nosotros que vemos que Zacarías olvidó, que no tan solo el mensaje venía del Dios sobrenatural, sino algo más que olvidó Zacarías, es que el mensajero que Dios estaba utilizando para llevar este mensaje, ya desde ahí era sobrenatural. Porque a nadie de los contemporáneos de Zacarías se les había aparecido un ángel. Y esta visión ya era sobrenatural. No fue cualquier mensajero. No fue que alguien se le acercó y le dijo un sueño, sino que fue real. Allí estaba el ángel con él dialogando. Ya eso nos hablaba de que Dios verdaderamente estaba interesado en cumplir el deseo del corazón de Zacarías. Y por si esto fuera poco, se le olvidó por unos momentos tal vez esa perturbación, ese susto, esa impresión de ver al ángel. Se le olvidó algo más: los milagros que Dios había hecho anteriormente. ¿Acaso se le habría olvidado a Zacarías que Dios le había dado hijo al patriarca Abraham cuando éste ya era anciano y su esposa también? Lo cierto es que Zacarías había dudado. Y ahora había una consecuencia que nos narra el versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No creíste, Zacarías. No creíste. El Señor pudo haber evitado esos 40 años ahí en el desierto, cuando llevaba a su pueblo a la tierra prometida. Pero estuvieron allí 40 años y fue por un problema de incredulidad. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque por fe andamos, no por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. En fe tenemos que orar, en fe tenemos que creer. Es que todo está en mi contra, es que ya no se puede, ya no hay edad para eso. Zacarías, este mensaje viene de parte de Dios. Tú únicamente créelo y ya. Pero nos cuesta trabajo creer cuando las cosas nos gritan lo contrario, cuando las circunstancias nos dicen que no va a ser así. Pero recordemos que tenemos un Dios sobrenatural. Y cuando el creyente duda de la palabra de Dios, cuando nosotros no andamos por fe, cuando nosotros dejamos de creer las promesas de Dios, la vida para el creyente ya no tiene sentido. Porque, vuelvo a reiterar, la Biblia dice que andamos por fe, no por vista.
Y por fe estamos aquí. Y por fe el Señor nos ha sostenido en todo este tiempo de pandemia. Y cuando no tuvimos, clamamos a Él y al ratito llegó la bendición. Porque por fe únicamente es que seguimos adelante. La Biblia nos señala que en el exterior el pueblo estaba aguardando con impaciencia. El sacerdote estaba quemando el incienso, pero no salía. Y cuando por fin Zacarías se presentó fuera, tuvo que comunicarse con señas porque había visto una visión y ellos lo entendieron así. El pueblo lo entendió así. La Biblia dice a partir del verso 23 que después de haber cumplido su turno de servicio sacerdotal, Zacarías volvió a su casa todavía incapaz de hablar, tal y como lo había predicho el ángel. Y los versos 24 al 25 nos habla de que Elizabeth quedó encinta y se encerró en su casa por 5 meses. Una duda, hermanos, puede echar a perder o puede aplazar o puede haber consecuencias trascendentes. Tal vez el Señor sí lo quiere hacer, ya lo va a hacer, pero nosotros no somos capaces de creerlo. A partir del verso 26, me encanta este capítulo 1, porque a partir del verso 26, la Biblia nos empieza a hablar de un segundo caso. Nuevamente, otra vez llega Gabriel a dar otro anuncio. Y vamos a ver qué sucedió. Versículos 26. Dice entonces, vamos a ver un segundo caso donde otra vez llega Gabriel. Dice el verso 26, al 6º mes, el ángel Gabriel, o sea, 6 meses después, llegó nuevamente Gabriel y también tenía un mensaje de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Al 6º mes, después de haber aparecido a Zacarías, o después de que Elizabeth quedara embarazada, el ángel volvió otra vez a aparecerse. Y nos dice la Escritura que esta vez a una virgen que vivía en una ciudad llamada como Nazaret, que pertenecía al distrito de Galilea. María estaba desposada con un hombre llamado José. Dice la Escritura que él era un descendiente directo de David, que era un heredero legal del trono de David, aunque él mismo era un carpintero. El desposorio era considerado como un contrato más fuerte, es decir, María ya estaba comprometida con José. Y esto, aunque todavía no se llevaba a cabo la boda como tal, ella ya estaba comprometida. Y culturalmente era de que solo podía disolverse este compromiso mediante un documento legal similar a un divorcio. Aunque todavía no estaban juntos, ya había un compromiso de por medio. Un tercer punto que vemos aquí es que
el ángel, las palabras que el ángel le dijo a María fueron que era muy favorecida. Una mujer a la que el Señor estaba visitando como un privilegio muy especial. Y aquí tenemos las observaciones. Como punto número 1, el ángel no adoró a María. No vemos que el ángel hiciera ninguna reverencia. No la adoró. Algo más que nosotros observamos es que tampoco oró a ella. No le pidió. Ni le hizo reverencias, ni tampoco oró a ella. Sencillamente la saludó. Y no le dijo que era llena de gracia. No le dijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, sino que la saludó y le dijo, muy favorecida. Le dijo, eres agraciada, eres privilegiada. También el verso 29 nos dice entonces, mas ella, versos 29 y 30, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María quedó turbada ante esta salutación, porque el ángel podía parecérsele a los reyes, aquellos personajes que tenían una gran misión, pero se le apareció a una adolescente. Les digo algo, hermanos, probablemente esta mujer tan especial que no la adoramos, pero que le tenemos gran respeto, que no la invocamos porque la Biblia dice, no invocaréis espíritus de muertos. Pero esta mujer, esta gran mujer, probablemente haya tenido entre 12 a 14 años. No sé si habrá tenido más, tal vez 16, que no lo creo. Entre 12 y 14 era una niña, era una adolescente, era una virgen. ¿Y saben qué? Esto me quebranta mi corazón, porque observo a un hombre con un gran ministerio, un hombre temeroso de Dios, un hombre santo que no le creyó a Dios. Y de este lado observamos la fe de una adolescente que no lo dudó. Que si bien es cierto también por la impresión del ángel se perturbó, pudo haberse espantado, pero creyó todo lo que se le dijo. El ángel, nos dice la Biblia, que calmó sus temores de aquella adolescente y luego dijo a Dios, luego le dijo que Dios la escogía a ella como madre del tan esperado Mesías. Vemos entonces las verdades que encierra este gran anuncio. Un segundo anuncio de buenas nuevas y de mucha trascendencia. Verso 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. La identidad de nuestro Salvador. Llamará su nombre Jesús. Jehová es el Salvador. Será grande. Su grandeza habla de su obra, de su persona. Hijo del Altísimo, su identidad como hijo de Dios. El Señor le dará el trono de su padre David, su derecho al trono de David. Esto a nuestro Salvador lo establece como el Mesías. Su reino es eterno y es universal, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos entonces que también María hizo una pregunta. Pero en esta pregunta no hay duda, sino que la pregunta de María es diferente. Ella quería saber, ella está maravillada, está asombrada del ministerio, del encargo, de la encomienda de parte de Dios. No hay incredulidad en ella. Ella acepta el plan de Dios para su vida, pero vemos algo que ella le dice al ángel que cómo será esto, porque ella no tiene esposo. Versos 34 dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Diferente a Zacarías. Y el verso 35, el ángel le dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Bien. En su pregunta no hay incredulidad. Ella aceptaba el plan de Dios, y vemos que María representa un modelo de fe, a pesar de que no entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que ella podía tener un bebé si no tenía esposo? Si no había estado con un varón. La respuesta del ángel le hace ver que sería una concepción virginal. La respuesta del ángel le hace ver que esto sería un milagro del Espíritu Santo que iba a venir sobre ella, y que el poder del Altísimo la iba a cubrir. Para el problema que María estaba presentando acerca de cómo sería esto, que parecía imposible humanamente hablando, la respuesta del ángel fue el Espíritu Santo. Así que, por lo cual dice el ángel, lo santo que van a hacer de ti será llamado Hijo de Dios. Y aquí tenemos una declaración de la encarnación del Cristo, en este caso, de que María sería madre de la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero jamás de su divinidad. Entonces, María acepta, y también en el verso 36 y verso 37
le da la noticia, el ángel, como si le diera una garantía. Ella, sin pedírsela, se la dio. Le dice el verso 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y le dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Sin que le pidiera ninguna señal, le dice, Dios ya hizo un milagro sobrenatural en Elizabeth, Dios también lo hará, porque nada hay imposible para Dios. El ángel también dio las nuevas a María de que Elizabeth, su parienta, ya llevaba 6 meses de gestación, la que llamaban estéril, la que había sido estéril, y esto le aseguraba su milagro también a María. Y subraya el ángel, porque nada es imposible para Dios. Quiero decir algo antes de que oremos y antes de concluir. Dios siempre cumple sus promesas, sin importar lo difícil que parezcan las circunstancias. Y esta declaración que el ángel le da a María cuando le dice, porque nada hay imposible para Dios, debiéramos abrazar y tener esas palabras siempre y recordarlas en los momentos más complicados de nuestra vida. Porque nada hay imposible para Dios. Y yo quiero invitarte que estas palabras te las lleves en tu corazón. Y quiero invitar a todos aquellos que nos están siguiendo que crean que nada hay imposible para Dios. Y vemos entonces aquí una hermosa sumisión, una hermosa humillación de parte de María, que se entregó al Señor para cumplir ese maravilloso propósito que Dios tenía para la humanidad. Vemos en María una disposición de un servicio fiel y obediente, el cual también debiera de caracterizar a todos los creyentes. Y algo que hace Lucas en estos versículos, en todos estos versículos que hemos leído, es ese contraste de la fe de una sencilla adolescente llamada María y la fe también profunda, experimental, pero tal vez un poquito menos del nivel de María en este caso. Vemos a un sacerdote experimentado, pero con menos fe. Esto me recuerda cuando Ana, que era estéril, va y está derramando su alma delante del Señor. Y llega el experimentado sacerdote y le dice, mujer, digiere tu vino y levántate. Señor, no estoy ebria. He venido a buscar al Señor. Qué vergüenza, hermanos, cuando algunos nos dan lecciones de fe, cuando nosotros debiéramos ser los maestros. Los chiquitos se nos acercan, ¿qué no tienes fe? ¿Ya no quieres seguir adelante? Nosotros que los debemos de guiar a ellos, son a veces los que nos dicen, cuando somos nosotros los que debiéramos de llevarlos a ellos. Algo que nosotros vemos es que Dios utiliza a esta sierva humilde
Y quiero decir algo más. Y hasta ese momento desconocida para traer al mundo la salvación a todas las próximas generaciones. Tal vez nos sentimos insignificantes, pero la fe, sin dudar, es lo que nos puede hacer grandes. María concluye diciendo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como Él quiere. Y cuando ella dice esas palabras, es porque estaba dispuesta a soportar la crítica, a soportar la vergüenza, a soportar el desprecio, con tal de traer al Salvador. No le importó ser criticada, porque era muy complicado en aquellos tiempos que una mujer sin esposo tuviera hijos. Ustedes han leído un poco acerca de la ley, lo que decía. Y no la tenía nada fácil. Pero ella le creyó, estuvo dispuesta y dijo que sí. Y así también debiéramos estar todos los creyentes cuando recibimos a Jesús. No importa las críticas, no importa la vergüenza, aunque me digan lo que me digan. Yo sé en quién he creído y que es poderoso. Y yo le creo, y si me desprecian por ser hermana, gloria a Dios. Amo a Jesús con todo mi corazón. Aquí está la sierva, aquí está el siervo del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Señor, yo te creo. A diferencia de Zacarías, ella no dudó. Y luego nos dice la Escritura que el ángel se fue de su presencia. Quiero que oremos en esta tarde, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo anda tu fe, hermano, hermana? Aquellos que nos están siguiendo en esta transmisión, ¿cómo anda su fe? ¿Como la de Zacarías o como la de María? ¿Cómo anda nuestra fe en esta tarde? Para que oremos. Yo no quiero que nadie se me quede mudo aquí, ni en la transmisión. Quiero que oremos. Porque cuando usted y yo dudamos de que Dios sigue haciendo milagros y que Dios se va a manifestar y va a salvar a su familia y va a seguir haciendo grandes cosas, cuando usted deja de creer, ¿sabe qué? Su vida, su testimonio queda nulo, queda mudo. Usted ya no puede decir absolutamente nada. No tiene nada que decir. Cuando usted y yo dudamos, ya no tenemos nada que decir. Pero en esta tarde vamos a creer. Y si Dios nos dice: levántate, tienes un gran ministerio, yo te voy a usar, yo te voy a levantar. Tengo planes de bien para tu vida y no de mal. Y usted observa todo perdido a su alrededor y se siente como Zacarías: Señor, pero tú dices en tu palabra, pero ¿cómo va a ser esto? Mira mis hijos, mira la escasez, mira deudas, mira mi trabajo, mira todo, Señor, yo me desplomo, Señor. Explícame, Señor, a ver, ¿cómo vas a hacer esto? ¿No te das cuenta, Señor, que todo está en mi contra? Explícame, Señor. Y queremos una explicación a detalle. Cuando Dios únicamente quiere que lo creamos y nada más. Créele nada más. Eso es lo hermoso de lo sobrenatural. Porque si fuera natural, no intervendría el Señor. Por eso es sobrenatural. Yo te invito a que le creas al Señor en esta tarde. Y yo también le quiero creer, porque les confieso algo. Mi fe muchas veces ha estado como la de Zacarías.
y no he creído. Espero no decepcionarlos. ¿Cómo que el pastor, el que está predicando, no cree? Pues ¿qué me espero yo? Sí, hermanos, he dudado. He dudado, y lo digo con vergüenza. He dudado cuando tuvimos que cerrar nuestras instalaciones. ¿Qué íbamos a comer? ¿De qué íbamos a vivir? He dudado muchas veces. Y miren, aquí estoy para la gloria del Señor. Todos los días hemos comido. Hermanos, cuando no haya nada, ¿ustedes creen que Dios no tiene poder para enviar unos cuervos que le den su alimento? Dios es poderoso. Créalo. Vamos a volverle a creer. Vuélvete a llenar del Señor. El enemigo está vencido. Quiero que oremos ya en esta tarde.